Esa pregunta que hizo Dios a Adán, en Adán toda la humanidad se convirtió pecadora. Toda la humanidad se convirtió en pecadora. Toda la humanidad quedó destituida de la gloria de Dios. Estar destituido de la gloria de Dios es ser hijo del diablo. Eso no se enseña, no se suele hablar de eso. Pero en Adán toda la humanidad quedó así, destituida de la gloria de Dios. Pero en nuestro Señor Jesucristo, toda la humanidad salió de esa condición. Las personas entonces, ¿por qué van al infierno? Y a propósito, el video que hicimos hoy fue por una pregunta que nos hicieron sobre el infierno. Nos dijeron, alguien preguntó, por favor, ¿me puede explicar más así sobre el infierno? Entonces hicimos ese video corto, un video de 3 minutos. Y por estar subiendo ese video fue que empezamos hoy 3 minutos tarde. Un video de 3 minutos tarde, para explicar sobre el infierno. Cuando leemos Mateo capítulo 5, aparece 3 veces el infierno. Jesús habla del infierno 3 veces. Cuando miramos Marcos capítulo 9, igualmente, 3 veces Jesús habla del infierno. Pero cuando miramos Mateo capítulo 23, hay 2 versículos nada más, el versículo 15 y el versículo 33, que hablan del infierno. Pero aclaran más exactamente dónde, para quiénes. Vamos a mirar esos 2 versículos. Mateo capítulo 23, versículo 33. Primero miremos el 15. Mateo capítulo 23, versículo 15. Vamos a leer. Mateo capítulo 23, versículo 15. Mateo 23, versículo 15. Dice el versículo 15. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Está hablando Jesús ¿a quién? A las religiones de esa época. Así representa las religiones de esta época. El ser humano hace muchas actividades, ¿no? Muchas actividades para tener más miembros en sus congregaciones, por decirlo de alguna manera. Congregación no. En sus reuniones que hacen, así hacen muchas actividades. Pero si una persona, si un pastor, por muy buen título que haya obtenido, doctor en divinidades, es uno de los títulos que le han dado a los pastores en esta época, doctor en divinidades. Por más que le hayan dado ese doctorado, si esa persona no ha sido enviada por Dios, esa persona, primero que todo, no ha sido libre del pecado. Y no puede transmitir la salvación tampoco. Eso es bíblico, ya hemos hablado de esto extensamente. Específicamente con el caso de Isaías. Isaías dijo, heme aquí. Así dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué Isaías pudo decir eso? Cuando miramos un versículo antes, él fue limpio del pecado. Para que una persona pueda ser enviada por Dios a ministrar una iglesia, si es su iglesia, la iglesia de Jesucristo, esa persona, para poder ministrar, para poder ser siervo de Dios, usado por Dios para anunciar el evangelio, esa persona tiene que ser limpio del pecado. Si no ha sido limpio del pecado, puede que se haya graduado con excelentes notas, puede que haya visto hermenéutica, escatología, homilética, exégesis. Estas materias yo las vi antes de ser salvo. Antes de recibir la salvación, pasé por todo ese proceso académico para recibir título así de pastor. Me gradué con excelentes notas, estaba acostumbrado a nivel académico a siempre tener el primer puesto, académicamente. Cuando recibí la salvación, me di cuenta que era totalmente al revés. Y precisamente me demoré en poder recibir la salvación. Hay personas que han podido recibir la salvación 1 mes escuchando prédicas todos los días, ya. Hace poco escuchamos el testimonio de una hermana, 15 días. 15 días estaba escuchando prédicas y a los 15 días recibió la salvación. Cuando miramos el testimonio de ella, ya estaba preparada. Dios había preparado su corazón para que ella pudiera recibir el evangelio. En mi caso fue muy difícil. A pesar de que escuchaba hubo una prédica que precisamente era la que más comprimía la salvación. La escuché
En Perú, precisamente ahora vamos a ir a Perú, ya dentro de poco. Algunos ya van a salir de acá. Ah, bueno, y habían preguntado también, aprovecho para dar esa explicación, habían preguntado si de aquí en bus se puede ir a Lima, Perú. Sí, la primera vez que viajé a Perú lo hice así por tierra. Fueron 3 días, sin parar, sin parar. 3 días sin parar. Un día para salir del centro del país en el que me encuentro, de Bogotá. Me encuentro en Bogotá, en la ciudad de Bogotá en este momento. Para salir de acá, para llegar a la frontera de Colombia con Ecuador, eran 24 horas. Así, para llegar a la frontera. Una vez que llegué a la frontera, es decir, que pude pasar a Ecuador, habían pasado 24 horas. De viaje, atravesando la frontera, ahí mismo, tomé otro bus que atravesó todo Ecuador. De punta a punta, atravesé Ecuador. Otras 24 horas así. Y cuando ya atravesé la frontera de Ecuador con Perú, ustedes fueron otro transporte para llegar hasta Lima. Ahí sí fueron 18 horas. Pero se fueron 3 días completos entre el intercambio, el llegar hasta cada terminal, tener el bus que sale dentro de 1 hora. Así, fueron realmente 3 días exactos, 3 días exactos. Entonces cuando normalmente se hace de aquí de Bogotá, va a salir un bus, creo que sale mañana, porque son 3 días. Creo que sale mañana o pasado mañana. Ah, mañana no, porque es domingo, sale creo que pasado mañana. Pero sale y se demora 3 días. Son 3 días de viaje sin detenerse. Sí, bueno, hacen detenciones para comer, ese tipo de cosas. Detenciones como de 1 hora, pero los tramos y los trayectos son muy largos. Y son así, 3 días para llegar a Lima. Ese uno de los buses que va a salir, pero hay más personas, muchas personas van a ir por tierra. Recibí la misericordia de poder ir en avión. Entonces en avión son creo que 4 horas. Es más cortito, ¿no? La diferencia, una diferencia bárbara. Y allá vamos a poder estar. Vamos a estar, creo que son 5 días allá en Lima, Perú. Vamos a subir así videos, fotos, sobre todo el material más importante, creo, si puedo, si es posible, grabar las clases de evangelio. El material que más valora una persona que predica el evangelio son las clases del evangelio. Van a ir pastores de todo el mundo. Quienes estuvieron hace poco en Dallas y tuvieron la oportunidad de estar en las clases de evangelio, se dieron cuenta el valor tan impresionante que hay en esas clases. Así, a cualquier campamento mundial hay muchas actividades. Hay actividades recreativas y así, pero hay otra aparte, un aula que es escuchar el evangelio. Todo el día, escuchar el evangelio. Por supuesto que me voy a colar ahí me voy a colar y voy a grabar ese material. El que pude traer de Estados Unidos, del pastor de México, ya saben el nombre, pero no lo puedo decir, y del pastor, creo que de Atlanta, si no estoy mal, el pastor de Atlanta, para no dar nombres. ¡Wow! Unas clases, cuando llegué acá, hubo un evangelista que ha estado acá compartiendo, que me dijo, ¿qué material trajo? Fue la única persona que me preguntó, ¿qué prédicas trajo? Allá en Dallas, en Estados Unidos, hace unos 20 días, cuando estábamos en el campamento de invierno, el retiro de invierno, cuando se dio la promesa para el año nuevo. Allá varios hermanos también grabaron con sus celulares, empezaron a grabar. No sabían cómo, pero aprendieron a grabar y grabaron también las clases de evangelio. Son clases que hemos escuchado vez tras vez, y que son impresionantes. Un tesoro muy valioso para aquel que anuncia el evangelio. Un secreto que les doy. ¿Qué importancia tiene el que una persona grabe videos anunciando el evangelio? ¿Saben cuál es la importancia? Cuando ustedes tengan que partir, si ustedes tienen que dejar por alguna situación, ya Dios los llama y ya dejan esta tierra, van a estar bien, van a estar en el cielo si han recibido la salvación. Pero, aquí viene el pero, sus familiares que quedaron acá, ellos tienen la opción de poder escuchar el evangelio. Si Dios se los lleva, ellos van a tener la oportunidad si ustedes han dejado material.
No solamente si ustedes parten, no solamente si ustedes parten, sino si ustedes se encuentran en las actividades, no sé, alguien están celebrando el cumpleaños, un ejemplo. Si ustedes van y se encuentran con primos, tíos, si ustedes tienen material que han subido, si ustedes son TikTokers o son YouTubers, si ustedes ya han tenido varios videos en YouTube, ese material, ¿saben quién lo va a recibir? Sus mismos familiares. Ellos van a poder recibir la salvación a través de ustedes. Esa es la importancia de anunciar el Evangelio. No se ve a corto plazo. Tienen que subir muchos videos para que inevitablemente las personas reciban la salvación. Cuando las personas reciben la salvación, inevitablemente saben quiénes van a empezar a recibir la salvación. Sus familiares. Aquellos a los que ustedes le quieren compartir directamente pueden generar un rechazo. Pero si ustedes suben material, ellos van a escuchar el material, ellos pueden recibir la salvación. Ese es un secreto, que es quienes están subiendo material lo van a ver. Van a ser los primeros en darse cuenta, sí, mi familia se enteraron y un familiar le mandó a otro y resultaron viendo todo el material que había en mi perfil, en mi canal. ¿Y qué pasa? Empezaron a recibir la salvación. Se los digo por experiencia. Eso es algo que no sabía. Al momento que empecé a subir material a TikTok, tenía un desafío. Satanás había tapado los oídos de toda mi familia, le había tapado los oídos. Todos ya no querían escuchar. Pero a medida que fue pasando el tiempo, entonces Satanás se dio cuenta, bueno, como se metió con la familia, así evitó que mi familia recibiera la salvación, entonces empecé a compartirle el Evangelio a todo el mundo. A Satanás no quiere que mi familia escuche el Evangelio, entonces ahora todo el mundo va a escuchar el Evangelio. El Evangelio va a llegar a lo último de la tierra y literalmente ha llegado a la Patagonia. Ha llegado a Japón el Evangelio a través de estos medios. Entonces, cuando ya Satanás se dio cuenta, ese fue un negocio mal hecho. Entonces, bueno, quiere taparle sígale tapando los oídos, sígale tapando. Mientras tanto, mínimo una persona por semana va a recibir la salvación. Si ustedes hacen, la Biblia lo dice, no es tanto porque Satanás pierda, sino Satanás es más astuto. Pero Dios nos dejó una clave. Nos dijo que nos encarguemos del reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Nosotros queremos las añadiduras. Yo quiero que mi mamá, yo quiero que mi tío, yo quiero que mi papá, yo quiero que mi primo, yo quiero así. Nosotros queremos así. Pero Dios, que nos mandó, anuncie el Evangelio. Si por ahí se están tapando los oídos, anuncie el Evangelio. Dios se encarga de destaparle los oídos. Dios se encarga de hacer lo que sea necesario para que los oídos de ellos sean abiertos para escuchar el Evangelio. Porque lo dijo. Encárgate, ocúpate, busca el reino de Dios y su justicia. Si tú enseñas el Evangelio, no solamente todo el mundo puede estar escuchando el Evangelio, sino también tus seres queridos. Esa es la añadidura. Yo no sabía al principio, ¿verdad?, que esa iba a ser la añadidura, pero a medida que la estoy viendo, tiene así Dios, lo que está escrito en la palabra, lo que Dios dice, se cumple. Así todo lo que Dios ha dicho se cumple. Al día que nombramos a Satanás, leímos un versículo del infierno, ¿no? ¿Qué dijo en Mateo 23, versículo 15? Les dijo hipócritas así. ¿Por qué? Porque recorre el ser humano así, con buenas intenciones. Recorre muchos lugares, hace muchas actividades. ¿Para qué? Para tener, aunque sea discípulos. Pero si una persona no es salva, si la persona no es salva, ¿de quién es? Es de Satanás, está en las manos de Satanás. Es decir, esa persona está yendo al infierno. ¿Y a dónde está llevando a toda su congregación? Al infierno. Está llevando su congregación al mismo lugar que él va, al infierno. Entonces, por eso Jesús dice así: le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Leamos cómo dice la parte final. Versículo 15. Le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hijo del infierno, el infierno tiene hijos. Está hablando de hijos de Satanás.
2 veces más hijo del infierno. Terrible esa frase, ¿no? Le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces la persona, ¿qué es lo primero que debe recibir una persona? La salvación. A quienes más difícilmente les queda, a las personas que ya han asistido a iglesias y que aún no han llegado al límite, al fracaso. Es decir, que todavía se consideran buenas personas. ¿Pueden ver dónde están? No. ¿Pueden contestar la pregunta que Dios hizo? No. Dios hizo esa pregunta, ¿dónde estás tú? Solo la persona que logre contestar esa pregunta, como Isaías, ya lo mencionamos el día de hoy, solo quien logre contestar esa pregunta, esa persona puede ser limpia del pecado. Ese es un secreto. Para que una persona sea limpia del pecado, esa persona tiene que saber dónde está. Ah, pero es que es pastor, pero es que es líder. Esa persona, por ser pastor, por ser líder, por llevar tanto tiempo en una congregación, entre comillas, iglesia o congregación, por llevar tanto tiempo en esos lugares, la persona piensa que ya es hija de Dios. Y por pensar que ya es hija de Dios, trate de explicarle el Evangelio. Muy difícil. Si esa persona todavía no ha contestado la pregunta ¿dónde está?, no puede recibir. No hay forma. Entonces, ¿qué es lo verdaderamente importante? ¿Qué es lo más importante? Que una persona se dé cuenta de su verdadera condición. Para que pueda arrepentirse, tiene que saber lo que es. Cuando una persona es alcohólica, ¿qué es lo que han descubierto? Para que una persona pueda ser libre del alcoholismo, esa persona tiene que saber que es alcohólica. Entonces, igual, para que una persona pueda recibir la salvación, tiene que saber que está en las manos de Satanás. Ah, pero va a la iglesia, es líder, le dieron un título así de pastor. ¿Eso qué tiene que ver con que dejó de ser hijo del diablo? No, pues que es que tiene muy buenas intenciones. Él no quiere, de ninguna manera quiere servir al diablo, pero le está sirviendo. Es más, es uno de los mejores trabajadores del diablo. ¿Por qué? Porque el disfraz que usa, la fachada que muestra, como si fuera hijo de Dios. Los seres humanos le dieron un título y por ese título que le dieron, más las personas le siguen y le dicen pastor así. Peor, es uno de los sirvientes o siervos de Satanás más fieles, que le lleva más almas. Hace que las personas mueran sin conocer su verdadera condición. Si él mismo no conoció su verdadera condición nunca. Cuando hablamos con la persona nos damos cuenta de qué manera cree que es hijo de Dios. Y palabras más, palabras menos que encontramos por sus buenas intenciones, por su buen deseo de querer servir a Dios, de querer ser hijo de Dios. Nadie es hijo de Dios por sus buenas intenciones o porque lleva tanto tiempo asistiendo a una iglesia cristiana. Primero tiene que haber arrepentimiento. Primero tiene que saber dónde está. Y miremos ahora sí el versículo 33. Aquí está el desenlace sobre el infierno. En el versículo 15 habla del infierno. Mateo 23. Estamos hablando de Mateo 23. Mateo 23, en el versículo 15, ya leímos, 2 veces, le hacéis 2 veces más hijo del infierno. Pero ahora en el versículo 33, versículo 33, dice... En el versículo 33 dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Por qué dice, cómo escaparéis de la condenación del infierno? Porque todo ser humano nace con ese destino. Ese es el destino en modo natural. Desde que una persona nació siendo todo lindo, todo así un bebé, todo hermoso, nació caminando hacia dónde? Hacia la condenación del infierno. Por eso aquí Jesús hace esa pregunta, ¿cómo escaparéis? Le está diciendo ¿a quién? A las religiones. Parece que le está hablando a los de esa época. No, está hablando a toda la humanidad. ¿Quiénes son los que más difícilmente pueden recibir la salvación? Los que ya están asistiendo a alguna religión. Los que ya están asistiendo a alguna supuesta iglesia cristiana. Trate de explicarle el evangelio a personas así. Eso es lo más difícil. Dificilísimo. Las personas que han recibido la salvación acá, cuando escuchamos el testimonio, ya fueron a varias. Tienen una característica en común. Fueron a una, fueron a otra, pero notaban algo está mal. Notaban en sí mismos, entre más trataban de ser buenos, peor.
iban de fracaso en fracaso por su propio esfuerzo. Cuando llegaron a ese corazón, estuvieron listos para recibir la salvación. Por eso están acá siendo salvos. Pero las personas que todavía, no sé, mañana es domingo y mañana van a estar allá con una pandereta, tocando la pandereta y diciendo letras muy hermosas y que aman a Dios y con todo su corazón y que le alaban, pero nunca se vieron siendo hijos del diablo. Jesús, ¿qué pregunta hace acá? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Así lo dijo Jesús. Esas son palabras de Jesús. Lo leímos en el versículo 33 de Mateo 23. Es fácil, Mateo 23, 33. Mateo 2, 3, 33. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa cuando dice todos destituidos de la gloria de Dios? Todos nacieron caminando, todos nacimos caminando hacia la condenación. Yo tampoco sabía esto. En los lugares que yo había estado, me habían enseñado que yo ya era hijo de Dios. Pero al profundizar más, ¿por qué soy hijo de Dios? Porque yo quiero, porque yo asisto a una iglesia, porque me bauticé, porque hice una oración. Si yo hubiera notado todas las razones por las que creo que soy hijo de Dios, y ahorita las comparo con la Biblia, yo no era hijo de Dios. Estaba 100% engañado. Y al estar 100% engañado, ¿a dónde estaba llevando yo a las personas a las que hacía que hicieran esa oración diciendo te acepto como mi único y suficiente Salvador? ¿Aceptar a Jesús es eso? ¿Hacer una oración diciendo te acepto? Eso no es aceptar a Jesús. Una persona no se hace hijo de Dios o se hace salvo porque decidió. Toma la decisión de aceptar a Jesús. Bíblicamente, el ser humano recibe la salvación por misericordia de Dios, no por tomar una decisión, no porque quiso, no porque se propuso, no porque así determinó, no. De esa manera nadie es hijo de Dios, pero las religiones, cuando miramos, así enseñan. Enseñan a las personas a que se miren a sí mismas su buen deseo, su buena voluntad. ¿Y qué le colabora a las personas para creer que son buenas o que tienen buena voluntad, buen deseo? Sus mismos corazones les dan testimonio de que ellos quieren agradar a Dios. La Biblia que dice el corazón de nosotros es engañoso y perverso. Las personas, ¿por qué no necesitan mirar qué dice la palabra de la condición del hombre y de cómo pasar de muerte a vida? Eso no lo enseña. ¿Cómo pasar de muerte? No enseña. Porque para enseñarles cómo pasar de muerte a vida, ¿qué tienen que enseñar? Tú estás muerto. Si no le enseñan a las personas que están muertos, ¿cómo les van a enseñar a pasar de muerte a vida? Pero eso no lo enseñan. ¿Por qué no lo enseñan? Porque ellos mismos nunca pasaron de muerte a vida. Por eso no pueden enseñar eso. ¿Qué enseñan? Enseñan a que miren las buenas y que se comparen. Si miran las buenas intenciones suyas propias de cada uno, entonces miran defectos en otras personas. Hay un versículo que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Así dice, ¿no? Sí. Pero ¿en qué sentido dice no juzguéis? Cuando miramos el contexto que dice más adelante, está diciendo que ¿por qué miramos defectos en la otra persona y no miramos la maldad que hay en nosotros? Podemos mirar el que toma, el que fuma. Dios quiere que miremos a nosotros mismos con la Biblia. No a nosotros mismos con nuestra óptica humana, porque con nuestra óptica humana nos vamos a calificar muy bien. De pronto decimos, pues 10 no, pero yo me califico como 9 sobre 10. El ser humano tiene un concepto equivocado. Bíblicamente, ¿qué dijo esa pregunta que hizo Jesús? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea, si la persona medita sobre esta pregunta, yo alguna vez he estado caminando hacia el infierno, bíblicamente, desde que nació. No, pero es que yo soy cristiano. ¿Por qué eres cristiano? Porque yo asisto a una iglesia cristiana. ¿Una persona es cristiana porque asiste a una iglesia cristiana? No, pues porque yo creo en mi Señor Jesucristo. ¿Tú eres pecador? Pues claro, todos somos pecadores. No crees en Jesús, no crees en Cristo. ¿A qué vino Él? A salvarnos del pecado. ¿Qué hizo Él? Quitó el pecado del mundo. Uy, eso a mí no me lo habían enseñado. Entonces no eres cristiano. No te habían enseñado lo único que te tenían que enseñar para que realmente pudieras ser cristiano. No te enseñaron las bases. Te hablaron como si tú ya fueras hijo de Dios. Así, desde esa suposición de que ya eres hijo de Dios, de ahí te empezaron a hablar. Pero la parte anterior, ¿tú siempre has sido hijo de Dios? No, pues yo creo que siempre no. ¿En qué momento fuiste hijo de Dios? Acuérdate, piensa, ¿cuándo te enseñaron a ti que te convertiste en hijo de Dios?
Pues yo creo que siempre he sido. Yo creo que todos somos hijos de Dios. Lo que te están enseñando no es bíblico. Vamos a mirar un último versículo ya para terminar. Vamos a mirar qué dice Isaías capítulo 5, versículo 20. Hoy hablamos de Isaías. Preciso en ese capítulo 5 es donde está la conversión de Isaías, cuando él se vio muerto. En el versículo 6 él se vio muerto. Y en el versículo 8 es donde dice, heme aquí, envíame a mí. Porque en el versículo 7, ha sido limpio tu pecado. Así dice, cuando él fue limpio de pecado, ya podía ser enviado. Pero vamos a mirar hoy el versículo 20, Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías capítulo 5, versículo 20. Dice el versículo 20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Aquí dice, ¿no? Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Hoy precisamente por alguien me escribió al WhatsApp, estábamos conversando, una conversación muy profunda sobre abriendo el corazón. Fue muy bonita, una conversación muy bonita. Pero noté algunas palabras como fácilmente nosotros antes de tener temor a la palabra de Dios, le decimos pastor a cualquier persona. ¿Por qué? Porque las demás personas le dicen pastor, entonces nosotros le decimos pastor. Si a alguien llaman padre, entonces la gente sin ningún temor de Dios llama padre. En la Biblia hay un versículo que dice, Mateo 23, hoy estuvimos en Mateo 23, versículo 9, no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Qué dijo? No llaméis padre vuestro a nadie en la tierra. Pero hay personas que aún yo les he mencionado, se los he hecho leer. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Jesús. Me encuentro con esa persona una semana después. Es que el padre me dijo, el padre Isaías, el padre Jorge, el padre Jacinto, así. Y cuando yo oigo, esa persona tiene temor de la palabra de Dios. Dice la palabra que Dios a quien busca, la persona que tiemble ante su palabra. Pero no tienen temor de Dios. Fácilmente dicen Padre. Jesús dijo, a nadie llaméis Padre. Dicen Padre. Ahora, llaman como ministro de Dios. El pastor tal. ¿Es pastor? Bíblicamente, ¿él es salvo? ¿Él recibió la salvación? Claro, para que sea pastor tuvo que ser. ¿Cuándo? Muéstreme un video donde explique el testimonio de él, cómo él pasó de muerte a vida. ¿De muerte a vida? No, si todos hemos sido hijos de Dios. Eso es lo que te ha enseñado. Por lo que sale de tu boca me doy cuenta lo que te ha transmitido ese pastor. Me estoy dando cuenta qué tipo de pastor es. Delante de Dios, ese no es pastor. Ese es un siervo, pero del diablo. Y es uno de los que más usa el diablo. Las personas que tienen muy buenas intenciones y miran sus muy buenas intenciones no necesitan la Biblia. Usan algunos versículos, pero es suficiente con lo que su conciencia les dice. Su conciencia les dice que está bien, se quedan con eso y eso transmiten. ¿Cómo pueden pasar las personas de muerte a vida si nunca se dan cuenta que están destituidos de la gloria de Dios? Aún sabiéndose el versículo, para otros. No, eso que dice todos, se refiere a toda la humanidad. Si nosotros no anunciáramos esto, estaríamos diciéndole a lo malo bueno. Pero tenemos que decirle lo que es malo, tenemos que nombrarlo. ¿Qué es malo? Estar destituido de la gloria de Dios. Esa es la gran maldad. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Delante de Dios solo hay un motivo para lamentarse. ¿Qué dice? Laméntese el hombre en su pecado. Lamentaciones 3:39. Solo hay una cosa en la que el ser humano se debe lamentar. Pero ¿por qué la gente no medita sobre la condición de estar destituido de la gloria de Dios? Solo cuando una persona tiene un corazón como la de un niño, le decimos la pregunta, ¿tú eres pecador? Sí. Un pecador muere, ¿a dónde va? Al infierno. Y el niño de una vez entra en la condenación. O sea, esa condenación le llega al corazón. ¿Dónde estás tú? Un niño, la primera persona a la que le compartí el evangelio después de 5 años, le compartí a muchas personas, pero después de 5 años la primera persona que vi que recibió la salvación era un niño. Y pasó exactamente así. Al corazón del niño llegó la condenación. En el momento que llegó la condenación, en 5 minutos le expliqué el evangelio, recibió la salvación. Pero porque a él contestó la pregunta que Dios hizo. ¿Dónde estás tú? Si Adán, en el momento que Dios le hace la pregunta a Adán,
estoy muerto. Usted dijo que el día que comiera de eso, yo moriría. Yo estoy muerto. Estoy en las manos del diablo. Estoy siendo guiado ahora por el diablo. Escuché la voz del diablo. Fui engañado por el diablo. ¿Está en las manos de quién? Del diablo. ¿En dónde está? En la muerte. Cuando la persona logra contestar la pregunta que Dios hizo, ¿dónde estás tú? A esa persona se le puede explicar el evangelio y recibe la salvación. Si tú consideras que ya te has dado cuenta que has estado en la condenación, hay videos acá donde hemos explicado cómo pasar de muerte a vida. Te recomiendo uno que se llama El Buen Samaritano. Puedes hacer la búsqueda. Ayer, en el video corto de TikTok, ayer explicamos cómo puedes hacer la búsqueda de ese video sobre quién es el Buen Samaritano. Si lo buscas con el título, no lo encuentras. Tienes que hacer una búsqueda como te proponemos que la hagas en ese video. Mira el video cortito de TikTok de ayer y notarás. Míralo y ahí hay personas que viendo ese video han podido recibir la salvación porque ya habían contestado la pregunta que Dios había hecho. ¿Dónde estás tú? Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite que las personas que hoy por primera vez escucharon ¿dónde estás tú? Esa pregunta que tú nos hiciste. Parece que en Adán le estás haciendo esa pregunta a toda la humanidad. ¿Dónde estás tú? Esa pregunta que pudo contestar Isaías. Permite que las personas que se conectaron el día de hoy puedan contestar esa pregunta, puedan darse cuenta, puedan despojarse de sus títulos de pastor, de líder, el título que hayan tenido, puedan quitarse todo eso, esa religión que han traído, no la traten de mezclar. Si la tratan de mezclar, tú no les permites bíblicamente. No les puedes permitir que reciban la salvación. No pueden alcanzar la misericordia porque tienen un corazón arrogante, altivo. Permite, Padre, que puedan despojarse de todo lo que han llamado cristianismo guiado por emociones. Permite que puedan contestar la pregunta. Permite que mediten sobre realmente cuándo recibieron la salvación y de qué fueron salvados. Al hacerse esas preguntas y tratar de contestarlas, se van a dar cuenta que hay vacíos, algo hace falta. Porque realmente ya les hicieron pensar que eran hijos de Dios, porque sí, porque asistieron a iglesias o porque ya todos somos hijos, así enseñan lamentablemente. Ten misericordia a quienes se conectaron el día de hoy. Oramos por ellos y te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.